Vamos a tener la última sesión de este grupo de temas que hemos revisado en el mes de abril y este de mayo, porque ya saben, tuvimos que modificar la fecha. Con el título que ustedes ven acá es la última sesión. En realidad el material que les di es una pequeña síntesis de la obra, que yo les recomendaría que la leyeran. Es una interesante obra. Tiene paralelos, al menos yo los he encontrado en algunos aspectos, con la obra de Fausto, de Goethe, aunque parecieran historias diferentes. En Fausto, Fausto hace un arreglo con Mefistófeles, y aquí al personaje principal le encanta la magia, la brujería y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hay ciertos elementos que acercan mucho a la obra, a los personajes, incluso a los autores, que ahorita comentaremos. Bien, de todos modos, a transcurso del tiempo que vayamos exponiendo algunas de estas ideas, yo les haría algunos comentarios, no solamente desde el enfoque de esta historia. Es considerada como la única novela romana que nos ha llegado, digámoslo así, o la primera novela de los romanos, porque Apuleyo vivió en el siglo II de la era cristiana, en el 120 nació, después de Cristo, y murió creo que en el 170 o 180, más o menos esta cifra. Es probable que hubieran habido mucho más escritos y obras de escritores romanos de aquella época, pero pues se destruyeron, o no nos han llegado en forma completa. Esta obra llega completa y tiene muchos interesantes puntos que vamos a analizar. Ha sido muy estudiada, yo tengo incluso un estudio en inglés, pero muy bueno, sobre la doctora Marie Louise von Franz, la discípula de Jung, que le da un enfoque muy interesante. Otros han estudiado solamente el tema del mito de Psique, Eros y Psique, que lo relata Apuleyo como parte de las historias que cuenta dentro de su novela. Es peculiar, porque la versión que él da, dice: voy a presentaros aquí en ordenado conjunto diversas fábulas del género milesiano. El género milesiano era un estilo de aquella época. Tú narrabas una historia e insertabas pequeñas historias dentro de la gran historia, ¿no? Es como si ustedes dijeran, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Narro que voy a ir a Madrid, y en el camino me encontré un amigo y me puse a hablar con él y sacamos un tema que él quiere y lo meto en la historia, ¿no? Es un estilo muy peculiar, pero se ve que era muy entretenido, porque fue muy famosa esta obra, sobre todo en la Edad Media. Ojalá halaguen con agradable murmullo vuestros oídos benévolos, si os dignáis recorrer este papiros egipcio, sobre el cual se ha paseado la punta de una caña del Nilo. Veréis admirados cómo las humanas criaturas cambian de figura y condición para tomar de nuevo más tarde su primitivo estado. Apuleyo nació en el norte de África, cuando, obvio, Roma dominaba todo ese mundo, lo que hoy sería junto a Túnez, esto que acaba de ver ahorita donde estaba Gaddafi, no, Libia. Esta era la zona en que había nacido Apuleyo, y había sido un hijo de un general muy importante, o sea, tenía muchos medios económicos en su familia, y por eso fue a estudiar a Grecia, y después aprendió, porque él menciona en la obra que él tuvo que aprender por sí mismo latín, porque él aprendió el griego, y el latín lo hizo en forma personal. O sea, era una persona muy preparada, estaba muy desarrollado, y debe haber sido un personaje en su momento. Ahora, probablemente hubo mucho más genial, más genios en escritura. Lo que pasa es que la única obra que parece llegar a nosotros de esta época es esta, el Asno de Oro de Apuleyo. Es interesante la vida de Apuleyo,
él muestra, de alguna manera, el personaje principal de la obra se llama Lucius. Y Apuleyo habla en primera persona cuando describe la obra. Empieza a hablar de sí, de como Lucius, y describir la historia según él va a visitar su familia, etcétera, pero habla en primera persona. Es muy interesante, no como los escritores que hablan en segunda o en terceras personas. De alguna manera, Lucius es Apuleyo, como Fausto era de alguna forma Goethe. No totalmente, porque sería una forma inocente de asumir que totalmente Fausto era Goethe, pero algo de Fausto es de Goethe, y algo de Apuleyo, o algo de Lucius es de Apuleyo. Sobre todo a los dos los caracteriza el complejo negativo materno. Tenían un complejo edípico, lo que ahora llamamos edípico, antes se llamaba complejo negativo, un complejo materno negativo, una madre destructiva. Muy particular, muy peculiar en los dos casos, porque si ustedes se fijan, lo que lucha tanto Fausto, cuando las madres, ¿se acuerdan que hablaba las madres? Y en este caso vamos a ver a los personajes que vamos a ir recorriendo. Esta imagen se asume que es de él, encontrada en una de las pinturas en Roma. ¿Por qué? Pues le rindieron homenaje siglos después por la obra. Ya lo menciono acá, hay una relación de Apuleyo con su personaje Lucius. Lucius parece tener un complejo de madre negativa. Lucius es irónico, intelectualmente, cínico, escéptico, y hace bromas para evadirse, pero a la vez está interesado en la magia. No sé si han conocido a personas así. Son personas con cierta preparación, tienen cierto desarrollo, intelectualmente son fuertes, pero cuando hay una experiencia, sea dolorosa o sea de alegría, ellos hacen una broma para evadirse, aparentando que tienen control. Eso es muy frecuente en alguien que no quiere vivir la vida, que quiere evadirse de la vida. Y es muy característico de estos personajes. El estudio que hace la doctora von Franz, y he querido empezar por ella, para meterme después en otros enfoques, sobre todo el enfoque de la transformación y de la alquimia, es que dice, el sujeto que va de la vida tiene forzosamente, no tiene la capacidad de ver la realidad. Vive como en un mundo de fantasía. Aparentemente parece que ve la realidad, pero no la ve. Y cuando una realidad es demasiado fuerte, la evade haciendo bromas irónicas para evadirse y no sentir nada. Dice, es destructiva esa actitud, es una actitud neurótica, que lleva a la larga a generar muchos problemas. Sobre todo la persona no es capaz de ver detalles y se pierde, se distrae, ¿no?, fácilmente. Pero bueno, repasaremos eso un poco después cuando hagamos algún comentario sobre tanto Lucius como Apuleyo, porque aquí estamos hablando de Apuleyo, pero representa a Lucius en la obra. Eso es lo interesante. Es como si él estuviera diciendo, yo soy así, pero bueno, no lo acepto y pongo a Lucius como personaje, ¿no? Nárrala en primera persona y quiere relatar un viaje que va a ser por Grecia, pleno de aventuras y encantamientos y magia, en su camino a Tesalia, con el fin de resolver asuntos de familia. Lucius va a ir a Tesalia. ¿Saben ustedes que Tesalia es famosa por ser un lugar donde habían muchas brujas, magos, en época antigua, en la antigua Grecia y en época romana, ¿no? Era famosa ya en esa época Tesalia, ¿no? Incluso hay varios mitos y leyendas que hablan de los magos o de los brujos y brujas de Tesalia. Y yo recuerdo, ahorita me viene a la cabeza, porque en México hay un lugar cerca de un lago en donde el pueblo es de brujos y brujas. Bueno, los brujos blancos del lado derecho y las brujas y los brujos negros del lado izquierdo, ¿no?
Entonces la gente, en su, pues, como, ¿qué quieren que les diga? Ignorancia, tontería, va a consultar o a los blancos o a los negros, ¿sí? Y si les han hecho un trabajito en los negros, con los blancos se desatan. Entonces, los pueblos latinos tenemos mucho de Atlantes todavía, ¿no? Ese gusto por la cosa mágica y por las artes. Y no estoy hablando, cuando hablo de magia, de las tonterías que vemos en la televisión que le dicen magia. Eso no es magia. ¿Eso es qué? Que juegan y que hacen aparecer y desaparecer. ¿A eso cómo se le llamaría? Sí, no estamos hablando de magia. Estamos hablando de, como dice Madame Blavatsky, el que conoce las leyes de la naturaleza tiene ese poder, porque controla las energías de la naturaleza. Entonces, a eso se le llamaba en la antigüedad magia, el conocimiento de las leyes, lo que ahora hemos perdido. Y por supuesto, le llamamos magia la lectura del tarot, le llamamos magia el ilusionismo, o le llamamos magia el juego de cartas, ven que hacen. Todo este tipo de cosas son juegos, no tiene que ver nada con la verdadera magia. La magia seria, que fue en su momento muy desarrollada en el mundo antiguo, y que pues de alguna forma fue perseguida cuando el cristianismo se impuso, pero al final el mismo cristianismo tomó algo de esa magia y la utiliza en sus ceremonias. Bien, retomemos la historia. Lucius va de viaje a Tesalia a ver a unos familiares y se encuentra con dos viajeros en el camino. El primero de ellos, de nombre Aristómenes, le relata una historia tétrica sobre hechizos y artes ocultas. ¿Cómo es la historia? El principal personaje de la historia es Sócrates, así se llama, cosa que nos refiere mucho al tema de Sócrates antiguo, y hay una relación. Sócrates parece ser que tenía una mujer, era un esposo de una bruja, de una mujer de esas muy fuertes, y lo tenía controlado, ¿no? Y él escapa varias veces de ella, hasta que finalmente se reúnen las brujas de Tesalia, de alguna de esas poblaciones, lo toman, lo encuentran y lo matan. Es interesante porque, si ustedes recuerdan la historia de Sócrates, originalmente Sócrates tenía una mujer, que toda la vida se la pasaba esta pobre mujer tirándole la bronca a Sócrates, todo el tiempo, porque Sócrates vivía, ¿qué?, en su mundo. Y además los griegos eran muy particulares con las mujeres, quieran o no, y aunque no nos parezca, aunque nos pudiera sorprender, el mundo griego era un mundo machista. La mujer estaba segregada, tenía muchas limitaciones, aunque pudiera estar y participar en ciertas actividades, la mujer no tenía el lugar que corresponde, que le podría corresponder, incluso por ejemplo comparada con la tradición egipcia. Los egipcios tenían más relaciones de iguales, ¿no? La mujer es la que decidía si seguía con un hombre o no, y podía romper la relación y buscar otra pareja. En el mundo griego era muy particular. Entonces, Diodima, creo que se llamaba la mujer de Sócrates, la original, y todo el tiempo le andaba dándole la muela porque este señor se la pasaba viviendo de una manera muy particular en su mundo, siempre en reuniones, hablando con amigos, yendo de acá para allá y totalmente descuidando a Diodima y a sus hijos, porque Sócrates tuvo hijos. Y muchas veces Sócrates se hablaba despectivamente de ella diciendo, ay, las mujeres con sus cosas, ¿no? Esto no es muy particular de Sócrates, era parte del mundo griego. Mucho del problema de la mujer actualmente tiene que ver con esa concepción entre la judeo-cristiana y la griega, que fueron las dos que influyeron en la visión del mundo occidental. Ya la judeo-cristiana traía un elemento muy fuerte, de que a la mujer se le segregó, aunque hubo participación de ella en muchos momentos, siempre fue relegada. En cambio la griega tuvo en una primera fase el concepto materno muy fuerte, lo femenino estaba muy presente, tanto que la prueba se muestra con los mitos de Deméter y de varias diosas, pero después se impuso el logos, como dicen, el aspecto masculino.
y fue disminuyendo el poder femenino hasta que esa combinación generó lo que conocemos ahora con esa visión del patriarcado que duró varios siglos o casi ahora ya milenios. Entonces, ¿por qué toma Apuleyo la historia de Sócrates como un sueño? Es como si soñara Lucius, ¿no? Él estaba hablando, había dos hombres que se los encontró en el camino y uno discutía con el otro acerca de lo que le habían hecho a este Sócrates y de la magia que le habían hecho para matarlo. ¿Qué hay en el fondo de la historia? La mujer, el abuso, la respuesta de la mujer ante simbólicamente la actitud de Sócrates, quizá haciendo una relación con el Sócrates antiguo, el original. Esas cosas insertadas hablan de una mente muy delicada y genial que tenía Apuleyo, pero parecen ser cuentos. Esa es la primera anécdota. ¿Qué le pasa a Lucius? Se intriga más con la magia. Por un lado, él es un intelectual escéptico, pero por otro lado le atrae la magia. Y el cuento le despierta más la historia, la magia, el deseo de saber qué hay tras de eso. Motivado por el relato, el joven Lucio decide indagar a profundidad todo lo relacionado con el oficio de los magos y los encantadores. O sea, Lucio sin querer se empezó a internar en el lado ¿qué? Oscuro. Y había razones de eso, porque las historias van de alguna manera nadándolo. A su llegada a Hipata, la ciudad donde eran sus familias, toma como lugar de hospedaje la casa de Milón y Pánfila. Él era un rico y avaro personaje y ella una bruja, dedicada a toda clase de sesiones con grimorios y pentáculos. Insisto, Tesalia era muy conocida en el mundo antiguo como la ciudad de los magos, brujos, etc. ¿Por qué fue él ahí y no a la casa de algún pariente? Esa es una de las cosas que se siente atraído él. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa mujer tenía ciertos elementos que le atraían, ¿no? La parte oscura de su propio problema. Ese contexto es interesante. Cuando vimos apenas el tema de la semana pasada, sí, fue la semana pasada, sobre la alquimia, ¿recuerdan la historia que dimos de Isis, el libro de alquimia de Isis? Es interesante que hay un momento en que en el proceso de transformación, el proceso de inicio, es el alma la que de alguna forma activa todo eso. En alquimia hay incesto. Eso es un símbolo. Hay incesto porque es la personalidad que se debe unir a ¿quién? A el alma. Simbólicamente su madre. ¿Sí? Nuestra alma tiene la relación de ser la que nos genera. Pues para poder redimir el proceso y transformarnos, nosotros nos unimos con ella. Esas son las famosas bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz. Pero para eso hay que pasar por un largo proceso previo a esa experiencia que es la más poderosa. Aquí lo interesante es que Lucio se va acercando a un lugar familiar. Primero, fíjense, va a un lugar de la familia. Y en lugar de ir con un pariente, se va a meter con alguien, a una familia que tenía ciertas características y que la mujer de esa familia era bruja. Él no lo sabía de entrada, pero se sintió atraído. Él tenía una pariente que se llamaba Virena, que era la pariente de la madre de Lucio, y le ofrece alojamiento en su palacio y le advierte contra las artes de Pánfila. Un día caminando Lucio por la calle, va a la casa de esa pariente, y esa pariente lo recibe. Él tenía un palacio esta mujer. Y le dice, vente a vivir acá. Deja esa casa, esa mujer Pánfila no te la recomiendo, tiene ciertas artes oscuras que a ti no te van a ir bien. Pero él está como que distraído, no ve los detalles, está perdido en ese mundo personal de fantasía. A pesar de que en la entrada del palacio había una escena grabada de la Gran Madre
que estaba, la Gran Madre está relacionada también con los animales, con el mundo animal. Recuerden que es la naturaleza poderosa. Y aparecía ahí un personaje que era desmembrado por los perros de la Gran Madre. Ese es el precio que hay que pagar cuando se acerca uno a ella. Ese frontispicio le estaba dando ya a Lucio, le estaba profetizando lo que le iba a ocurrir, y él ¿qué? Ay, lo ve, qué bonito, lo vio estéticamente bonito. No percibió nada. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vivimos así? Distraídos demasiado con el mundo, con nuestra ensoñación, como en el caso de la... ¿Se acuerdan del mito de el Santo Grial, cuando Percival ve el palacio y ve el Grial y no dice nada, se queda dormido? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay experiencias que debemos estar atentos para observarlas y no nos damos cuenta porque estamos demasiado distraídos, perdidos en un mundo personal, y no vemos lo que tenemos que ver, no vemos esos pequeños detalles? Hay un comentario que hace la doctora Bonfrance sobre los pequeños detalles. Cuando hay detalles pequeños, por ejemplo, déjenme, hasta lo anoté, creo, por aquí, errores emocionales, omisiones de adaptación a la realidad, salud, esos pequeños detalles que ustedes y yo no vemos, pueden abrir un agujero en la conciencia y por ahí entrar el inconsciente. ¿Y qué significaría eso? Que la persona perdería ¿qué? El control en su vida. Es lo que llamamos psicosis. Los agujeros de la conciencia, lo que impide que el inconsciente nos invada, está sostenido por una estructura muy poderosa que es la conciencia que ustedes y yo hemos desarrollado. Pero esta tiene un límite de fuerza. Si yo no la sostengo, ¿y cómo la debo sostener? Estando ¿qué? Atento y cuidadoso, sobre todo los pequeños detalles, observarlos, omisiones emocionales. Si yo estoy en una situación emocional en donde la relación con las personas es de ¿qué? De sentimiento, no quiere decir que yo me ponga a llorar, sino que yo lo sienta o que me perciba yo esa tristeza, yo estoy ¿qué? Consistente con lo que está pasando. Pero si yo empiezo a evadirme para evitar vivir eso, y lo hago inconscientemente, porque la persona no tiene ese mecanismo para poder hacerlo de una manera consciente, simplemente lo ve de una manera, y hace bromas, como les decía, bromas un poco irónicas. Uno está propiciando que se desestructure la conciencia. Este punto vale la pena analizar, porque uno va viendo cómo nuestro personaje se va acercando a una situación muy especial, que él la provoca. ¿Qué pasa? Virena le dice, vente a vivir acá. Pero ya a la entrada de la casa de Virena, ya le está diciendo lo que le va a ocurrir, y él no lo percibe. Se retira a la casa de Pánfilo, y de Pánfila, porque todo es en vano, ya que Lucio está obsesionado por saber de la magia, llegando hasta ganarse la confianza de la criada de Pánfila. Aquí hay una cosa interesante, se llamaba Fótide, quien promete enseñarle las artes mágicas, las artes de su ama. Pero no se gana solamente la confianza, entra en relación emocional. Fótide se siente atraída por él y probablemente se enamora. Pero Lucio, ¿qué hace? Sí, se vio interesado, pero como todo, ¿qué? De una manera lejana, ¿no? Sin involucrarse, sin meterse más allá a lo que, como él había vivido siempre, ¿no? Alejado de las experiencias, evitando entrar a lo emocional, a comprometerse. Este es el personaje interesante que es Lucio, irónico, muy preparado, muy desarrollado, pero evade vivir, y se evade con las bromas, con la risa. No la risa auténtica, espontánea, sino la risa que de evasión, de huir de las situaciones. Y así se mantiene alejado de la experiencia y no hay compromiso.
Este punto es interesante porque normalmente se analiza la historia desde el enfoque literario y estas partes me parecen importantes porque nos traen, es otra clave que no vemos en el mensaje de la obra. Bien, hasta acá más o menos va la cosa. Ha habido una historia en el camino que habla ya de una relación rara porque matan a Sócrates las brujas. Un aviso que ya tiene él, pero que él no percibe. Él escucha a los dos, están ellos discutiendo fuertemente y él nomás dice, bueno, me pongo de acuerdo con ustedes porque me gusta la historia, pero aquí me mantengo alejado. ¿Se acuerdan ustedes en la obra de Dante, la Divina Comedia, que él coloca a los mediocres a la entrada del infierno? ¿Por qué? No los mete al infierno, los coloca fuera del infierno, porque el mediocre es que ni bueno ni malo, quiere parecer invisible, no quiere tener problema con nadie, a todo le dice sí o no según vaya la corriente, ¿no? Lo que conviene, órale, yo no me involucro con nada, conviene esto, pues sí lo hago, que hay que casar, pues me caso, porque me va a servir, me va a ayudar, pero no siento realmente ningún afecto y cariño verdadero. Estoy hablando en el extremo, ¿sí? Porque aquí se presenta gradual en muchos casos. Pues Dante dice, para ellos no hay un lugar en el infierno, porque no fueron ni buenos ni malos, ni en el cielo ni abajo, pero tampoco entra al infierno. El hombre mediocre, el hombre no definido, el hombre que se evade, que evita vivir. Muchas veces algunos de mis pacientes me dicen, ¿por qué el sufrimiento es así? ¿Por qué debe ser la forma de vivir así? Yo le digo, evita, corta el sufrimiento de tu vida, elimínalo y verás cómo sería tu vida. ¿Cómo sería? Árida, indiferente, vacía, porque tampoco vamos a disfrutar la felicidad, porque el sufrimiento es lo que nos permite entender la felicidad. En otras palabras, estas polaridades en las que estamos inmersos tratan de despertarnos de este sueño de indiferencia, porque yo no dudo que alguno de nosotros en alguna encarnación hubiéramos sido Lucios, o Lucias si quieren verlo así, indiferentes, pasivos, con todos los elementos materiales a la mano, porque este hombre era rico, no había que preocuparse de nada, empieza su camino con un caballo blanco, o sea, iba todo ahí muy hondo, ahí por los caminos a Tesalia, no le afligía la vida, lo tenía todo y evadía todo. Una forma muy fina de vivir, en el sentido de no vivir como un ser humano, sino a tratar de acercarse a una vivencia. La curiosidad de Lucio lo lleva a presenciar un día la transformación de Pánfila, la que le habían dicho que no, en macho cabrío. Recuerden que las brujas tienen capacidades de convertirse en animales. En México le llamamos nahuales. El nahual es el brujo que puede hacer, se convierte en animal. Esa es la característica del brujo mexicano. Ya Moctezuma, antes de que llegaran los antecesores de ustedes, bueno, de algunos de ustedes, no de ustedes, tanto van a decir, no, los catalanes no fuimos. Está bien, los catalanes no fueron. ¿Quién sabe que estábamos allá? ¿Por qué me dicen eso? El otro día me dicen, no, los catalanes no fueron. Bueno, sí, pero ahorita, al principio no, pero después sí fueron. Bueno. Antes de que llegara Hernán Cortés a México, Moctezuma tenía 30 nahuales que le aconsejaban y le dijeron, mira, prepárate, le profetizaron, van a venir del otro lado del mar hombres así blancos, nos van a esclavizar y sobre todo a ti, te van a quitar tu trono, tu poder y todo, van a tomar todo lo que tenemos y nos van a esclavizar. Se asustó Moctezuma y quiso escapar al reino de Hades, ¿no? Ahí bajo la montaña de Chapultepec estaba la entrada al mundo de el dios, dios del más allá azteca, tenía un nombre, ahorita me voy a acordar. Llegan los nahuales a traer el mensaje al dios, a decirle, oye, nuestro rey quiere que le hagas un lugarcito acá porque se le viene encima la ola muy fuerte. Y le dice, pues dile a tu rey que debido a lo sanguinario que ha sido, ahora se queda donde está y aguanta lo que le viene.
Recuerden que los aztecas pedían a los estados que esclavizaban, les pedían, entre muchas cosas, les pedían pieles de seres humanos, como pago, como impuesto de pago. Moctezuma recibía diariamente entre 200 y 300 pieles humanas de pago de las diferentes poblaciones que dominaban. Ellos dominaron el mundo antiguo en toda la meseta de México. Adorno. Ellos tenían un dios, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era un pueblo muy salvaje, se desarrolló muchísimo, pero era salvaje, sanguinario. Cuando llega Moctezuma a la capital, que estaba llena de, era un lugar impresionante, y eso lo dicen incluso los sacerdotes que acompañaban a Moctezuma, había el gran adoratorio, donde ahora está la catedral, abajo. Ya saben que el cristianismo construía sobre, y ahí se sacrificaban casi diariamente entre 20 y 30 personas, se les sacaba el corazón, en honor a este dios. Entonces le dice, Huemac se llamaba el dios del más allá, Huemac. Le dice a los agoreros, dile a tu rey que se va a tener que quedar donde está y a soportar lo que va a tener que soportar, porque ha sido muy sanguinario. En realidad el pueblo azteca en general era una mentalidad muy especial, ¿no? Y pues sí, Moctezuma perdió todo, fue muerto, y su familia la trajeron acá y las casaron con nobles en España. Moctezuma los trajo a la familia aquí, bueno, todo lo que es la zona de Cáceres, Trujillo, toda esa zona, que fueron los primeros que fueron, pues se casaron después. Por ejemplo, un pariente de Moctezuma, yo lo conozco en México, que ya es hijo de español, y los parientes indígenas que llegaron a España en aquella época. Esto lo traigo porque el tema de los agoreros, de los brujos, etcétera, ya cuento, la obra de Castaneda está hecha en México, en el norte del país, ¿no? Pues Don Juan era un chamán, este era del lado, bueno, no puedo decir que sea blanco, Don Juan. Don Juan era medio gris, como el Señor de los Anillos, como Gandalf, era gris, que quiere decir que estaba moviéndose en los dos mundos, ¿sí? Bien, sigamos con la historia. La curiosidad de Lucio lo lleva a presenciar un día la transformación de Pánfila en macho cabrío. Intrigado por este hecho sobrenatural, decide entrar en el cuarto donde la hechicera guardaba sus envijes. Y la joven, Fótide, le dice, bueno, yo te preparo, porque quería Lucio convertirse en pájaro. ¿Eh? Dice, bueno, yo te preparo el brebaje para que te conviertas en pájaro. Pero por error, y es un error, quién sabe si fue un error, más bien fue una consecuencia, fue el pago con la misma moneda que, es que Lucio la trató a ella, la poseyó, y después la tenía como que, bien, la tenía como si nada hubiera pasado, ¿no? Habían tenido relaciones íntimas y él la trataba normal. Y eso a ella la lastimó. Inconscientemente, podríamos decir en ese momento, la mujer, que a veces no es muy inconsciente, se equivoca de brebaje y la mezcla hace que se convierta en asno y no en un pájaro. Pues, no tiene nada extraño que se equivocase, ella era la aprendiza de brujo. No, y hay una criada de la jefa. Recuérdate que cuando lo femenino es que nuestra civilización ha cometido grandes errores. El haber expulsado lo femenino en nuestro desarrollo no solamente es lo femenino como género, sino que va a todos lados. Por eso abusamos de la naturaleza. La naturaleza es ¿qué? Femenina. Por eso no tenemos empacho en matar animales y abusar y contaminar. ¿Por qué? Porque asumimos que eso no tiene el precio, el lugar que debe tener. Solamente la mente es la que brilla. Logos. Eso es consecuencia de una civilización machista. Y no funcionó. No se ha dado un desarrollo tecnológico, pero ¿para qué? El mundo se está ¿qué? Si no se está muriendo, por lo menos se está contaminando muchísimo. Y lo que estamos dejando para las generaciones futuras a mí me parece horroroso.
No le estamos dando oportunidad de que tengan por lo menos lo que nosotros recibimos. Bien, Fótide le dice, bueno, no te preocupes, tienes que comer un tipo de rosas especiales y con eso vas a recuperar la forma. Promete que a la mañana siguiente les hará el encantamiento haciéndole comer una variedad de rosas. Lucio se resigna a esperar el día siguiente con esa incómoda apariencia, aunque su mente y sus pensamientos se conservaban igual como humano. O sea, se ha transformado, se ha metamorfoseado de un ser humano en un asno, por un error de Fótide. Pero si ya los anticipos se lo estaban dando, ¿no? Ya veían elementos que aparecían en la obra, en la novela, en la historia o leyenda, de que algo iba a ocurrir, y él seguía intransigente en querer saber y no darse cuenta de los detalles. A mí me contaba un amigo que por un tiempo estuvo en la sociedad, se sintió atraído por una secta en los Estados Unidos, en que estaba en California, yo cuando estaba viviendo en México. No le digamos secta porque suena fuerte, ¿no? Pero vamos a decir un grupo que según ellos estaban buscando el desarrollo espiritual. Y tenían una conexión con una entidad de otro planeta, ¿no? La cosa era más o menos así. Este chico se fue a California, se fue a un retiro que hacían allá, estuvo, no sé, un mes yo creo, le calculo. Primero nos había hablado muchas cosas y muy bonitas y que esto y lo otro, pero bueno, mientras no hacía el retiro. Se fue al retiro y regresó. No regresó igual. Algo tenía diferente. Él había cambiado. Su carácter era más áspero y más tenso. Y él dijo que se había equivocado al haber ido. Nunca nos dijo qué pasó. No quiso revelarlo. Al poco tiempo se salió de la sociedad. Algo le ocurrió. Porque la curiosidad a veces nos puede, ¿qué? Generar problemas. Otra paciente que yo tenía, una chica, me decía que de repente oía zumbidos que le rodeaban, que le llamaban la atención, y que un día pues dijo que dejó que los zumbidos se moviera, porque siempre los bloqueaba, porque le daban miedo, y dice que a su conciencia la trasladaron a otro lugar, pero no era nada bueno, por curiosidad, y le ha costado años para salirse de ese tema. O sea, hay cosas que nos pasan, y por curiosidad, o por poca atención, o por no darle importancia, por no fijarnos, aunque sepamos, podemos caer. Es lo que le pasó a Lucio. Y no es nada, no es una historia de principios de la Edad Media, del segundo siglo de la Edad, sino una historia actual. Y ahora pasa quizá mucho más porque parece que todo se vale y todo es libre para hacer lo que se le da la gana a la gente. Hay que probar, no importa las consecuencias. Hay que vivir intensamente. Acuérdense la declaración de ese cantante, no sé si era Nirvana, ¿no? Antes prefiero quemarme que gastarme, algo así decía. Prefiero quemarme que gastarme. Yo creo que me equivoco en la manera de decirlo, pero la idea era esa, ¿no? Bien, el pobre borrico de Lucio está en la casa de Pánfila, esperando a la mañana siguiente, pero ya lo sacan al burrico y lo ponen en el establo, cosa que ya no le gustó, ¿no? O sea, hubo una metamorfosis interesante. Y ahí está esperando a que vengan a la mañana siguiente para que le traiga las rosas que le había ofrecido Fótide. Pero ¿qué ocurre? Para desdicha de Lucio, unos ladrones asaltan la casa de Milón y roban todas sus joyas y la cargan en el asno que encontraron ahí. Él se trata de resistir y lo más que le dice, y le trata de invocar el nombre de César, pero lo único que les hace un rebuzno lo que le sale de la boca, ¿no? No puede decir, él quería decir por César, ¿no? Y lo único que oyen es como hacen los burros, ¿no? Pero solo le sale un rebuzno. Y se lo llevan, y ahí se pierde la manera de salir de su problema, de Lucio, de ser un asno. Los ladrones disgustados propinan al asno una soberana paliza, porque se resiste, ¿no? Él está ahí moviéndose que no. Más adelante Lucio encuentra sus rosas salvadoras, pero es amenazado con un bastón. Así, llega al lugar donde lo colocan los ladrones, y había una mujer
como la jefa de los ladrones, una mujer, una matrona, así, una gorda, estaba ahí, en el lugar, escondido, y ponen ahí al borrico, y también había una pareja que habían secuestrado, no, a una chica que habían secuestrado. Entonces, el borrico estaba a un lado, y la mujer esta, para calmar a la chica, le empieza a contar la historia de Psique y Eros, el mito de Eros y Psique. Es interesante. Brevemente, por el tiempo, les comento que dice la leyenda que Psique, que era una de 3 hermanas, que nació hija de un rey, era tan bella, que pensaba la gente que era la encarnación de Venus. Y la gente la empezó a adorar como si ella fuera Venus. Y por supuesto, la Venus original se empezó a entrar en celos, que como esta humana, que va a morir y que yo soy inmortal, a ella la adoran y a mí no, porque su templo de Venus estaba vacío. Todo está relacionado, ¿eh? Entonces, Venus se trata de vengar de Psique y le manda a su hijo, a Eros, para que ¿qué? Haga que se enamore de algún humano. Pero Eros va y qué guapa está esta mujer, ¿no? Y le dice, y por supuesto llega en la noche que no le vea, y le dice, si tú no me ves, ella se queda prendada, pero él no lo logra ver. Dice, si no me descubres quién soy, o sea, no ves mi cara, estaremos siempre juntos, ¿no? Entonces ellos están juntos, y